Don Francisco Sosa Wagner, bienvenido a Libertad Digital. ¿Qué tal? Encantado, Mariano, de charlar contigo. Igualmente, un placer como siempre, que ya nos conocemos además de viejas Claro, batallas. o sea, hace mucho tiempo. La El primera pregunta es tiempo, obligada. ¿Cómo está pasando el confinamiento? Le veo ahí bien rodeado de libros y me imagino que sí, de León, claro. claro, sí. No, yo lo he pasado bien porque yo estoy jubilado y estoy en casa y además vivo en un entorno boscoso, de manera que yo no he tenido ningún problema. He salido a hacer, todos los días salgo a hacer un paseo desde hace 20 años, de una hora y media por aquí, y eso pues he podido seguir haciéndolo porque no tenía ninguna dificultad. De manera que entre eso y que luego, pues efectivamente, tengo muchos libros aquí en casa y tengo muchas óperas que oír y mucha música que escuchar también y muchos entretenimiento y teatro, en fin, si es que ahora en las casas se tiene de todo, no hace falta moverse. A mí, por tanto, el confinamiento en lo personal lo he vivido bien, agradable. Ahora, en lo colectivo, pues muy desagradable, claro. En lo colectivo muy desagradable, no solamente como natural, por fin todo lo que está ocurriendo en términos sanitarios y de fallecimientos y tal, sino porque advierto, en una ciudad pequeña como es esta, pues el desplome económico que esto significa para tantas familias, ¿no? Sin duda. Esto es tremendo, tremendo. Hablaremos de ello. Esta época ha coincidido con su último lanzamiento editorial, Sí. Gracia y desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico, Mongelas, que no sé si lo pronuncio bien. Mongelas o Mongelas, sí. Mongelas o Mongelas, el liberalismo incipiente. Eh, Exacto. hablaremos de este libro muy Muy bien, interesante, pero muy lo bien. primero, pues en estas entrevistas siempre traemos a personajes de los que la gente conoce pues, su perfil más público, sobre todo en su caso su trayectoria política, de la que también hablaremos, pero cuéntenos un poco el origen, el inicio. Usted es un asturleonés de Marruecos, ¿eso cómo se come? Bueno, empezando porque nació en Alhucemas, en el Marruecos Sí. español. Exacto, sí. Sí, yo nací en el Marruecos español y siempre me gusta llamarme esto de Asturleones de Marruecos. A Emilio Alarcos, el académico, le gustaba mucho esa afirmación que yo hacía de mí mismo, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo nací y viví además 11 años en el Marruecos español, de manera que tengo los recuerdos muy vivos, tanto en Alhucemas, que entonces se llamaba Villa Sanjurjo, como en Melilla, ¿no? Y bueno, pues fue una época de la que yo destacaría una cosa que creo que es relevante, o por lo menos que ha sido relevante para mí en mi vida, ¿no? Y es que la convivencia entre las religiones. La convivencia entre las religiones. Es decir, yo jugaba en la calle con niños que eran musulmanes y judíos. Es decir, judíos, musulmanes y cristianos jugábamos a las bolas y al aro y corríamos y al escondite. Y eso, en cierta manera, ha determinado, yo creo, mi carácter, un carácter que calificaría de escéptico, ¿no? Y de tolerante, ¿no? De ver que, bueno, porque las cosas son muy variadas y que hay que aceptarlas como vienen, ¿no? Esto es una singularidad de España, el tener estas dos ciudades, tanto Ceuta como Melilla, en las que conviven las tres culturas, que no lo tienen muchos países, ¿no? Yo recuerdo que cuando José Luis Rodríguez Zapatero hablaba de todo esto de la alianza de las civilizaciones, eh, me sorprendió que nunca jamás hiciera alusión a las dos ciudades que estaban bajo entonces su jurisdicción como presidente del gobierno, en la que eso se producía naturalmente, ¿no? Y él no lo advirtió nunca, ¿no? Los que vivimos allí sí lo advertimos, y yo creo que eso es algo que en mí ha tenido una cierta influencia. Y ¿Cuándo? luego, Sí. sí, dime. No, Bueno, simplemente, ¿cuándo llega a España, bueno, a España, al territorio peninsular, al territorio peninsular, sí. y Bueno, cómo? bueno, mi padre era médico civil. Él se fue allí a Marruecos, pues aprovechando los planes sanitarios que puso en marcha la Segunda República, epidemiológicos, etcétera, y se quedó allí 30 y tantos años, ¿no? Y entonces, cuando vino la independencia, bueno, él pudo quedarse allí porque le ofrecieron pues, seguir dirigiendo el hospital que dirigía y tal,
pero decidió mi familia marcharse a Valencia, ¿no? ¿Y por qué a Valencia? Bueno, pues porque tampoco teníamos tampoco tenía mi familia mayor arraigo allí, pero mi padre había estudiado el primero, el segundo curso de medicina en Valencia, luego se trasladó a Madrid y tenía muy buen recuerdo de aquella ciudad y nos fuimos allí y bueno, pues fue una bendición para nosotros el vivir en Valencia y allí estudié la carrera, me doctoré en Derecho y luego ya pues mi vida ha sido muy movida porque enseguida conseguí una beca para irme a estudiar a Alemania, me marché a estudiar a Alemania y también eso determinó mucho mi vida y toda mi andadura profesional, ¿no? Y luego he vivido en muchos sitios, ¿no? He vivido en Roma, he vivido en España, he vivido en el País Vasco, ahora vivo aquí en León, pero he vivido en Madrid, he vivido en, en, en Oviedo, en Asturias, y por eso me considero un poco eso, asturleonés de Marruecos. Ciertamente, pues en Asturias, aunque estuve 7 u 8 años, pues eché muchas raíces que conservo todavía, ¿no? Y ahora pues estoy aquí en León y estoy encantado, de manera que cuando fui diputado europeo, tuve 6 años de diputado y tal, pues yo seguí viviendo aquí, venía todos los fines de semana y la mar de bien, sí. Su experiencia en Alemania es interesante y usted pudo ver lo que era la Alemania comunista y evidentemente eso dejó huella en Mucha. su devenir Sí, político. sí, mucha. Sí, porque yo tuve una beca allí del Servicio de Intercambio Cultural alemán y en esa beca se incluía un viaje a Berlín, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo fui a Berlín varias veces, pero la primera vez fue el año 1968, 69, por ahí. Y los españoles teníamos el privilegio de poder pasar con nuestro pasaporte a la zona oriental, ¿no? Cosa que nunca entendí por qué era posible, porque nosotros teníamos un pasaporte entonces que decía para todos los países del mundo, excepto los países, ponía del telón de acero, ¿no? Pero no se incluía lo que era Alemania Oriental. No Alemania Oriental, Sí. Alemania Oriental estaba excluida, Berlín Oriental, Berlín Oriental. Y yo con ese pasaporte pasaba de un lado a otro la frontera tranquilamente, lo que no era posible para casi nadie, ¿no? Y eso me impactó mucho. Me impactó porque casualmente conecté allí con un grupo de muchachos jóvenes, como entonces era yo y tal, y me enseñaron, ¿no? lo que era todo aquello. Pues era una cosa sórdida. Yo soy muy aficionado a ir a las librerías y claro, me encontré con pues eso, unas librerías pues señaladas solo y exclusivamente por el pensamiento marxista, donde se vendían los discursos de aquel siniestro sujeto que era Walter Ulbricht, como si fuera aquello la obra de Shakespeare o la obra de Tolstoy, ¿no? Un disparate, ¿no? Claro, todo eso expresaba, ¿no? Unas diferencias tan grandes con lo que era la Alemania occidental, ¿no? Donde entrabas en una librería y podías comprar también las porquerías aquellas que decía Walter Ulbricht, ¿no? Pero por supuesto podía uno comprar todo lo que uno quería y tal. Y me acuerdo que fue una época en que se aprobó una constitución nueva, ¿no? De la DDR, de la República Democrática Alemana. Y yo me acuerdo haber ido a un meeting del propio siniestro Walter Ulbricht, que se celebró allí delante de la Universidad Humboldt. Bueno, aquello era tremendo. Hay que tener en cuenta que en 1967, esto debe ser el 69 por ahí, en el 67, que yo acabo mi carrera aquí en España, yo había vivido los 25 años de paz de Franco, una campaña terrible de propaganda y tal y cual, con motivo de una cosa absurda que era la ley orgánica del Estado, 25 años de paz. La paz tan eufemística como lo democrático de la República. Exacto, sí, sí, sí. Una cosa, una tabarra enorme que nos dieron en aquellos años. Y cuando vi cómo era todo aquello, pues no advertí ninguna diferencia, era exactamente lo mismo. La dictadura de Franco de aquella dictadura comunista, ¿no? Exactamente. Y eso me hizo ver claro, digamos, y desde entonces soy un anticomunista ferviente y convencido, obstinado, digamos. Bueno,
ahora hablaremos más de su, en fin, de cómo se decantó su vocación política y su participación, pero me interesa la vocación profesional de usted, que es evidentemente la del jurista, no tanto el jurista litigante, digamos, sino el jurista más académico, estudioso. ¿Cómo se decanta esa vocación? Que llega en última instancia a un acontecimiento muy importante. En los años 80 usted formó parte de la famosa comisión Enterría, en la que estaba también Santiago Muñoz Machado, el hoy presidente de la Real Academia de la Lengua, que fue una comisión de juristas en los años 80 que, bueno, diseñó o sentó las bases de algo tan fundamental en España como es nuestro Estado autonómico. Claro. Sí, bueno, yo mi vocación, digamos, de académica, pues esa se reveló muy pronto en mis estudios, ¿no? Se reveló muy pronto. Yo soy un señor que fundamentalmente soy bibliófilo, ¿no? Y a mí me gustan los libros, me gustan leer los libros y escribirlos, y tener, estar rodeado de libros. Y yo enseguida me di cuenta que ese era mi oficio y que para ser eso lo mejor que se podía hacer era profesor universitario. Y cuando tuve la suerte de caer en el ámbito académico de García Enterría y luego de Ramón Martín Mateo, cuando me marché a Bilbao, y bueno, eso determinó también mi carrera profesional, ¿no? Carrera profesional que ha estado efectivamente jalonada por hitos importantes, ¿no? Uno de ellos fue la comisión de expertos que se constituyó bajo la presidencia de García Enterría con motivo del golpe de Estado de Tejero, ¿no? Viene luego el gobierno de Calvo Sotelo. El gobierno de Calvo Sotelo no sabían qué hacer con todo este embrollo que se había montado en la Constitución de las comunidades autónomas, el título octavo y tal, y entonces se constituyó una comisión de expertos, ¿no? Una comisión de expertos que presidía Enterría, que lo nombró Calvo Sotelo, lo nombró el gobierno, y luego los partidos políticos. Entonces había consenso entre los partidos políticos, no como ahora, la derecha y la izquierda, digamos, tal. La UCD nombró a 3 expertos y el PSOE a otros 3, entre ellos a mí, ¿no? Y bueno, hicimos eso, y efectivamente ese documento, que fue muy combatido, además tuvo el encontronazo con el Tribunal Constitucional, que anuló una parte de lo que nosotros habíamos propuesto, pero sin embargo otras quedaron en pie, y eso sirvió para dar luz verde a la aprobación de todos los estatutos de autonomía, que fueron por la vía del artículo 143, y eso aligeró mucho el asunto. Yo luego tuve la suerte de que cuando se constituyó el primer gobierno de Felipe González, aterricé como consecuencia del nombramiento que hizo el entonces ministro de Administraciones Públicas, Tomás de la Cuadra, como secretario general técnico de ese ministerio, un cargo político, ¿no? Bueno, y la Secretaría General Técnica de un ministerio, como sabes, es un sitio, pues es la cocina del ministerio, ¿no? Ahí es donde se preparan los proyectos, se prepara todo, y claro, ahí viví todo el lío de las transferencias autonómicas, ¿no? Desde ese sitio absolutamente privilegiado. Y luego una cosa muy importante que también hicimos allí en el Ministerio fue la ley de régimen local, que todavía está vigente. Es decir, se dio un vuelco a la administración local española, lo que no se había hecho desde los años 50, ¿no? Entonces estaban en vigor leyes de los años 50, y eso lo hicimos. De manera que, bueno, el paso por ese ministerio fue una experiencia. Estuve 6 años por ahí, luego me aburrí. Cuando vino, estuve con Tomás Cuadra, estuve con Félix Pons, un gran caballero, y luego con Joaquín Almunia. Cuando ya vino Joaquín Almunia, no por él, sino porque yo ya estaba cansado de estar allí, yo le dije a Joaquín Almunia que la administración me parecía una señora a la que le había levantado muchas veces las faldas y que ya había visto todo, y por tanto no tenía ningún interés en seguir allí. Y me volví a mi cátedra, ¿no? De la que no salí hasta muchos años después para irme al Parlamento Europeo, ¿no? Claro, pero usted venía, había estado en el PSP, el Partido Socialista Popular. Sí, Aclaremos, nos sigue gente muy joven. Era claro. un partido socialista, además del PSOE, que Sí, era el sí, partido de Tierno Galván, el que luego fue sí, mítico sí, alcalde de Madrid, que sí, se sí, presentó que si no recuerdo mal, a las 2 primeras elecciones, obteniendo un exacto. resultado modesto, pero bueno, con una Sí, sí, representación sí, sí, parlamentaria, y que finalmente
terminó integrado en el PSOE. ¿Cómo Sí, fue sí. esa experiencia? En el PSP estuvieron gente que luego ha tenido mucho nombre, como Javier Nar, Sí, sí, anteriormente eurodiputado de Ciudadanos, sí, sí. como Miquel Iceta, el hoy Sí, líder sí. del PSC. Esto de Miguel Iceta no lo sabía. ¿Eh? Sí, Y Pepe Bono, y bueno, mucha Pepe gente. Bono, efectivamente, sí, sí. Bueno, todo bajo el liderazgo de Tierno Galván. Decía, Yo sí. a usted le he oído contar, o me ha contado directamente en alguna entrevista en todos estos años, que era un partido, bueno, pues muy de clases medias altas, y usted decía medio en broma, medio en serio, que tenían algún obrero que sacaban de vez en cuando Sí, para los mítines. Y me acordé de eso hace sí. algunos años, cuando en el Congreso de los Diputados hubo una exposición muy interesante sobre la cartelería de las primeras elecciones. Efectivamente, Sí. aparece Tierno Galván con un perfecto traje cruzado y al lado Cruzado dos señores que y un obrero, sí. Que no eran sé. uno o dos, no sé si eran Y obreros uno, dos, reales sí, o sí, 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 figurantes, pero aparecían con un mono azul. En fin, más allá de la anécdota, esto a veces también es una cuestión recurrente, ¿no? La relación especial de los partidos de izquierdas con lo que se supone que es con lo que se supone que es su base o una parte importante de su base electoral. sí. Sí, bueno, yo ingresé y me afilié al Partido Socialista Popular en mi época en el País Vasco, ¿no? Yo estuve viviendo años en el País Vasco, en Bilbao, en mi época, digamos, de profesor adjunto, profesor no numerario, que se decía entonces y tal, pues estuve en el País Vasco, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas de Sarrico, ¿no? Y allí me afilié al Partido Socialista Popular de Tierno. Me parecía la opción entonces más, bueno, pues una opción moderada dentro del socialismo, etcétera, y la figura de Tierno pues también tenía pues, mucho aliciente, ¿no? Y mucho atractivo, ¿no? Y luego milité también en Asturias, ¿no? Cuando me marché a Asturias, ya cuando saqué las oposiciones y tal, y me marché a Oviedo, a la Facultad de Derecho de Oviedo, pues yo seguí militando en esto, ¿no? Bueno, efectivamente, llegaron las elecciones, solamente una vez se presentó, yo creo, a las elecciones generales. Ahí el Partido Socialista Popular de Tierno sacó 6 o 7 diputados y claro, el PSOE pues sacó 108, 110, en lo que fuera, En el ¿no? partido de la oposición, sí. Claro. Y yo entonces me di cuenta que, bueno, que a eso había que solucionarlo, ¿no? Y me acuerdo que me fui a ver a Tierno a decírselo, porque como era un partido pequeño y tal, pues, el acceso a Tierno era fácil, era sencillo. A él le encantaba que fueran por allí a visitarle por la calle Marqués de Cuba y tal, y se lo dije, ¿no? Yo creo, don Enrique, que esto hay que solucionarlo. Y tal. Bueno, hay que esperar, Sosa, porque no sé qué, tal y cual, y ver qué pasa con estos dos. Él se refería a Felipe y a Alfonso Guerra y tal. Pero, pero bueno, vamos a... Él tenía un problema entonces muy serio, que era el problema de la financiación de aquel partido, ¿eh? Claro que tenía unas deudas muy importantes y tal. Bueno, y al final se hizo esa fusión, tal como muchos habíamos previsto, ¿no? y apoyado. Y yo creo que fue un acierto, ¿no? Pues yo creo que fue un acierto porque efectivamente el PSP pues aportó al PSOE pues mucha gente que tenía, pues que era gente valiosa. Yo evidentemente me excluyo, pero había gente pues, profesionales muy valiosos, ¿no? Y yo creo que eso fue un acierto. Y luego fue un acierto el hecho de que Tierno fuera el alcalde de Madrid, que lo hizo muy bien, ¿no? Hizo una figura y no se ha repetido, yo creo, ¿no? Esa situación, el PSOE no ha vuelto nunca más a... Bueno, después estuvo una temporada Barranco, sí, pero ya no ha vuelto nunca más a la alcaldía de Madrid, ¿no? El PSOE. O sea que yo creo que fue una experiencia buena y el PSP pues aportó. Y Tierno pues era un personaje, ¿no? Era un personaje muy entretenido y muy curioso el conocerle, ¿no? Y tuve yo el privilegio de tratarle algo, ¿no? Porque como digo, pues era fácil, el acceso a él era fácil, ¿no? Muchos años después, hacemos un salto en el tiempo, su segunda aventura política en Unión Progreso y Democracia. Usted es el candidato a las elecciones europeas las dos primeras veces que se presenta UPyD, en 2009 y en 2014. Y en Sí, 2014 se da una situación muy parecida a la del PSP y el PSOE, que es la cuestión con Ciudadanos. claro, claro. Rosa Díez se opone furibundamente y, en fin, en ese sentido murió, digamos, con las botas puestas a la unión con Ciudadanos.
y después de las elecciones de 2014, en el 2009 salió usted solo como eurodiputado, en 2014 ustedes sacaron Cuatro cuatro diputados. diputados, pero irrumpió Ciudadanos con Javier Nar y con Juan Carlos Girauta, que sacaron 2. Claro. En unas elecciones en las que la gran novedad, la gran irrupción fue la de Podemos, con Pablo Iglesias, entonces Sí, sí, como como diputado. candidato. Y Sí, sí. usted, en el verano de 2014, escribe lo que incluso se llama en los ambientes, se llamó por entonces el sosazo, que es una tribuna en el diario El Mundo que Sí, desató una tormenta política monumental, una tribuna en la que usted abogaba, evidentemente, por la unión con Ciudadanos. Por aquella época yo empezaba a cubrir la información en Libertad Digital de UPyD me acuerdo y de perfecto. Ciudadanos, y yo recuerdo, creo que fue un 6 de septiembre, Exacto, sí. en el Hotel Colón de Madrid, que además está muy cerca de la redacción de Libertad Digital, que hubo un consejo político convocado al efecto por Rosa Díez, en el que básicamente se iba a discutir su propuesta y evidentemente los periodistas siempre tratamos de enterarnos de lo que ocurre entre bambalinas, pero la reunión era a puerta cerrada. Por ahí estaba Irene Lozano, hoy Sí, presidenta del Consejo Superior de Deportes y que también fue diputada luego del Partido Socialista. Por ahí estaba Toni Cantó, hoy líder de Ciudadanos en Valencia. Por ahí estaba el inefable Carlos Martínez Gorriarán, que también estaba muy en contra de su postura. Hay mucha leyenda sobre ese día, sobre lo que pasó. Se ha hablado de que a usted le hicieron un proceso de Moscú. En fin, yo creo que ya no sé si ha prescrito, si se puede levantar el secreto oficial o un poco más de lo que ya se ha comentado sobre aquel día. ¿Qué pasó ahí dentro? sí, bueno, la experiencia en UPyD fue una experiencia muy buena. Yo acepté el encargo que me hizo Rosa Díez para encabezar la lista en el año 2009 y debo decir que estuve allí pues, muy cómodo en el escaño, en la legislatura entera que estuve muy cómodo porque yo creo que yo aporté algo con mi condición de profesor de Derecho Público a la vida europea y también es evidente que el Parlamento Europeo me proporcionó a mí mucho, porque para un profesor de Derecho Público estar en ese sitio es algo impagable, ¿no? Porque es que se está viendo el poder europeo allí pues, puesto encima de la mesa, abierto en canal, ¿no? Y por tanto es una experiencia impagable, ¿no? Y para mí, desde luego, lo fue y la recuerdo muy bien. Luego ya en la segunda legislatura, efectivamente, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que yo llegué allí con los éramos 4 diputados de UPyD y 2 diputados de Ciudadanos. Y resulta que no podíamos hablar con los 2 diputados de Ciudadanos, ¿no? Yo era amigo de ellos, a Juan Carlos Girauta le conocía menos, pero a Javier Nassi le conocía, porque procedía efectivamente del PSP y tal. Pero no podía hablar con él, es que ni siquiera podía hablar con él porque, bueno, porque no les parecía bien a los dirigentes entonces de UPyD, ¿no? Y claro, resultó que nosotros, por decisión de las cúpulas de los 2 partidos, yo no pertenecía a la cúpula de UPyD, pues decidieron ingresar en el Grupo Liberal Europeo, ¿no? Y a tal efecto hicimos una campaña muy seria cerca de los líderes del Partido Liberal Europeo para que nos admitieran, ¿no? Y claro, la hicimos conjuntamente, ¿no? La hicimos conjuntamente y con éxito. Con éxito muy complicado de conseguir, ¿eh? Muy complicado de conseguir porque Estaba hicieron una Convergencia entonces en el Grupo Liberal estaba Europeo. Convergencia y estaba el PNV El dentro de PNV, esto punto de y fricción el importante. PNV. Claro, estaban dentro y hicieron una campaña feroz contra mí, contra Rosa Díez, que eran fascistas, que eran no sé qué, pero sin embargo se consigue la entrada allí, ¿no? Bueno, el hecho de entrar en el grupo liberal hizo que, desde el punto de vista protocolario, yo estuviera sentado, me asignaran el asiento junto a Javier Nar, que era el jefe, digamos, del grupo ese parlamentario, del subgrupo parlamentario, como yo lo era de UPyD y tal. Y entonces, pues dije, bueno, pero vamos a ver, esto, un poco como usted ahora se ha señalado, como lo del PSP y del PSOE, pero vamos a ver, esto pues tendremos que unirnos, ¿no? Yo lo había planteado alguna vez en el seno, no de las reuniones del grupo, de la dirección del partido, a la que no pertenecí nunca, pero algunas otras que me habían invitado, ¿no? En Madrid y tal.
Y lo había planteado, pero bueno, tampoco como sin mucho éxito. Debo decir que no solo yo, sino había militantes que siempre que hablaban en público y tal, se pronunciaban sobre esto, ¿no? Y no hacían caso, ¿no? Hasta que decidí pues, ponerlo eso por escrito en el Mundo y explicar dentro de un artículo, que yo creo que era un artículo muy moderado, porque era un artículo en que me deshacía en elogios hacia Rosa Díez, cosa que se merecía, y hacia UPD, que se merecía por su valentía a la hora de salir a la escena pública española, pero también decía que había que unirse a esta gente que eran lo mismo que nosotros y que había que unir los esfuerzos, como ya los habíamos unido en el ámbito europeo, ¿no? Bueno, entonces se irritaron mucho y efectivamente, yo creo que fue, usted se acuerda de esto del día 6 de septiembre, yo no me acordaba exactamente de la fecha, pero me armaron un lío tremendo del que me quiero olvidar. Lo que conté, lo que tengo contado en mis memorias europeas, que están publicadas por la editorial Funambulista, y ahí está. En lo demás, como varias veces he dicho, no me quiero acordar de todo eso hasta que no acabe de oír todas las cantatas de Bach. Hasta que no acabe de oír las cantatas. Y entonces, lo dije entonces y ciertamente he acabado de oír todas las cantatas de Bach, pero ahora he descubierto los oratorios de Händel y hasta que no acabe los oratorios de Händel no pienso ocuparme de los directivos aquellos del Partido de Unión, Progreso y Democracia. Mucho más recientemente, yo creo que el año pasado por estas fechas más o menos, hubo otro sosazo, permítame ya el neologismo, hubo otro artículo en una tribuna en el diario El Mundo en la que usted abogaba por algún tipo de entendimiento entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Era el momento en el que después de las elecciones de abril era posible, era más que posible, era sobrada la suma PSOE-Ciudadanos, 180 diputados. En aquel momento, Albert Rivera, que naturalmente su posición de 2014 le pareció muy bien, pues no le pareció tan bien esta. Es evidente que no siguió ese camino y, en fin, el resto es historia. ¿Cómo vivió usted eso? Es evidente que cree que fue una oportunidad desaprovechada y ¿tenía ya para entonces alguna interlocución con Rivera? Sí, yo tenía mucha interlocución con Rivera, personal y por medio de mensajes y tal y cual, ¿no? Teníamos mucha relación, ¿no? Mucha relación y muy afectuosa, porque Rivera es un personaje muy afectuoso, ¿no? Como amigo, ¿no? Y yo, desde luego, sí le dije, recuerdo la última vez que estuve con él, allí en la sede del partido, que está allí enfrente de... Yo no he pertenecido a Ciudadanos, ¿eh? No he pertenecido porque yo ya le dije a Albert Rivera que ya había pertenecido al PSP, después al PSOE, después a UPyD, y ya me parecía que era un exceso. Era como casarse por tercera vez, ¿no? Era muchos matrimonios, efectivamente. Y ya no. Pero bueno, y me acuerdo que estuve con él allí frente de la Plaza de Toros en Madrid, donde está la sede del partido y tal, y se lo dije, dije, hombre, yo creo que esto, la unión con esta gente, pues es inevitable, ¿no? Es inevitable porque, y cuando llegaron las elecciones, y claro, y se sumaron los 180 diputados, eso, el no utilizar, el desaprovechar la presencia de los 57, 56 o 57 diputados que habíamos enviado los votantes de Ciudadanos al Congreso, no aprovecharlos para entrar en un gobierno con Sánchez e imponer la huella de Ciudadanos en el gobierno de España, orillando por primera vez, pudiendo orillar por primera vez en la historia de España a los nacionalistas vascos y catalanes, olvidarnos de nacionalistas vascos y catalanes que tantísimo daño y veneno han introducido en la política española. Esa oportunidad que tuvo Albert Rivera, desaprovechar esa oportunidad, eso ha sido un error tremendo, tremendo. Y de ese error tremendo, pues estamos viendo ahora las consecuencias, ¿no? Se ha constituido un gobierno pues, con lo peorcito que se podía encontrar en la vida política española, ¿no? Lo peorcito. Y así, desde luego, no... En fin, a mí eso me tiene muy amargado y muy desesperanzado, ¿no? Creo que eso fue un error tremendo y ya veremos cómo salimos de ello, ¿no?
A mí eso me tiene muy desesperanzado. En estos momentos mi desesperanza política es muy grande, ¿no? Muy grande. Y el origen de eso está en no haber aprovechado a los 56 o 57 diputados, que vuelvo a insistir, y lo digo con los subrayos, que nosotros, los votantes, enviamos allí y que Albert Rivera no quiso aprovechar, no quiso aprovechar. Hasta donde se pueda saber, y estamos también a la espera del libro de Albert Rivera, que se iba a publicar, pero por la pandemia se ha aplazado hasta septiembre, que argumentaba Rivera, si argumentaba algo distinto a lo que se argumentaba en público. No, bueno, pero estas cosas, las cosas que sabemos y que ustedes los periodistas han contado, ¿no? Él decía bueno, que el electorado de Ciudadanos era un electorado más de derechas y que no habría entendido nunca la unión con el PSOE y tal y cual. Yo eso nunca participé de ello. Yo creo que el electorado de Ciudadanos era un electorado muy variado y que había de derecha, de derechas y de izquierdas, si se quieren utilizar estas estúpidas expresiones, pues de gente de todo tipo, de profesionales, de gente tal. Y yo creo que eso hubiera sido. Pero sobre todo porque, como digo, era la primera vez que en la democracia española podíamos permitirnos el lujo de orillar de la política española el veneno que han supuesto los nacionalistas / separatistas catalanes, los nacionalistas catalanes, los vascos, etc. Y esa oportunidad, desaprovecharla, eso no tiene perdón. Bueno, ahora hablaremos de la situación actual con la pandemia en España, pero lo prometido es deuda. Este es el último libro que usted ha dado a la imprenta y a los comercios del ramo, como se suele decir. Está editado por Marcial Pons, que es una editorial que siempre tira un poco para atrás a los que somos profanos en derecho, porque suena como a una cosa muy académica y demás, pero bueno, es un libro, en fin, absolutamente para el gran público. Lo he leído yo, o sea que de ahí para arriba lo puede leer cualquiera. Un libro que habla del Sacro Imperio Romano Germánico, como lleva en su título, y de este Montgelas, creo que Montgelas, ahora más o menos bien, que es un personaje del siglo XVIII en un momento en el que está la Revolución Francesa, y usted habla de cómo era la situación en ese momento en Alemania. Hay un momento de cambio muy importante, pero evidentemente la vía tan rupturista como la francesa no se podía tomar en Alemania por muchas razones. Usted dice, entre otras cosas, que ahí ya la cuestión religiosa, pues digamos que había fragmentado a la sociedad. ¿Quién es este personaje? Bueno, el libro se llama efectivamente Gracia y Desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico y el subtítulo es Montgelas, el liberalismo incipiente. Y explico esto. Bueno, en primer lugar, Marcial Pons es una editorial que cultiva dos ámbitos del conocimiento, el derecho, que es lo tradicional en ella, y la historia. Son los dos ámbitos. Y este libro, digamos que confluye en tanto la historia como el derecho, ¿no? Es la primera vez, debo decir, que en español y por un español se cuenta cómo funcionaba ese magma tan indescifrable que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Un magma, lo digo, porque tenía en su seno, pues imagínese, unas 300 o 400 unidades políticas, estados o pequeños microestados, y poner todo eso en funcionamiento no era fácil. Eso duró siglos y siglos, hasta 1806, que llega Napoleón y le pega un empujón y se desploma todo eso, pero venía de los siglos atrás. Es decir, que por primera vez en español y por un especialista español se puede leer y conocer cómo funcionó ese imperio, ¿no? Y cómo muere. Y muere bajo el empuje de las tropas napoleónicas a finales del siglo XVIII. Y es en ese momento cuando aparece la figura de Montgelas, ¿no? Que es una figura desconocida en España, también para los especialistas. Hay muchos reformadores alemanes, o algunos, que sí son conocidos, pero Montgelas no era conocido. Yo topé con él y me di cuenta de que ahí había un filón, ¿no? Y hay mucha literatura alemana especializada que se ha ocupado de este personaje. Y yo además,
pues para escribir este libro me he pasado una temporada en Múnich, una temporada en Regensburg, en español se llama Ratisbona, porque allí estaba el parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico, y en Tubinga, que es la ciudad en la que yo estudié, la ciudad universitaria en la que yo estudié y a la que vuelvo siempre porque tienen una biblioteca inmensa, la Facultad de Derecho, que además pues, me conozco ya muy bien y trabajo allí muy cómodamente. Entonces ha salido este libro, del que subrayo lo siguiente. Primero, esto que acabo de decir del Sacro Imperio es muy interesante, y es muy interesante porque ese es un intento de cohesión europea, muy parecido al intento de cohesión europea, vamos al proyecto, a la realidad de la cohesión europea que suponen las instituciones europeas, ¿no? Y las instituciones europeas están ahora teniendo una andadura que se parece mucho a la del Sacro Imperio Romano Germánico, y a mí eso me parece muy peligroso, porque si algo tiene que hacer si algo tienen que hacer las instituciones europeas ahora es apartarse por completo del modelo del Sacro Imperio Romano Germánico, apartarse por completo. El Sacro Imperio fue estudiado por los constituyentes americanos a finales del siglo XVIII para constituir lo que hoy son los Estados Unidos de América, y lo rechazaron por completo. Bueno, pues yo lo que advierto ahora en el funcionamiento de las instituciones europeas, un funcionamiento que da un poder extraordinario a los estados, y que hay, sin embargo, un retroceso en el poder de las instituciones europeas comunes, Comisión, Parlamento, etcétera. Eso es un proceso paralelo al del Sacro Imperio, y eso hay que evitarlo. En segundo lugar, quiero destacar el personaje Montgelas. Montgelas fue un progresista, diríamos en terminología actual, entonces no se utilizaba ese término, pero un progresista. ¿Por qué? Porque es un hombre que vive en el quicio del siglo XVIII y del siglo XIX, se da cuenta de que hay que acabar con las estructuras del antiguo régimen, del régimen que viene del absolutismo, etcétera, que hay que modificar el Estado, que hay que modificar la administración, las iglesias, la hacienda, el ejército, la función pública, todo lo que es, digamos, el funcionamiento de una sociedad. Y aporta sus soluciones. Pero las aporta de una manera muy singular. Él era un hombre muy estudioso, muy trabajador, y antes de poder llevar a término sus proyectos de reforma, que las culmina siendo ya un ministro todopoderoso de Baviera, él se estudia muy detenidamente los asuntos, y él escribe mucho sobre todo lo que luego llevó al boletín oficial, digamos, del Estado, al boletín oficial de Baviera, ¿no? Escribe mucho y de manera muy sesuda, ¿no? Bueno, yo creo que este es un ejemplo también muy interesante para la actualidad, una actualidad terrible, en la que vemos a personas que se autocalifican de progresistas, la mayoría de ellos no saben nada de lo que están hablando, y que se embarcan en reformas en historia que son verdaderamente suicidas, ¿no? Que no tienen ningún fundamento teórico, ni ningún basamento pues, intelectual, ni serio, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Montgelas es un ejemplo a seguir, un ejemplo del gobernante, del político progresista, que ve la dirección de la historia, pero que no lo hace frívolamente, sino que lo hace a base de estudiar. Y ese es un ejemplo, digamos, muy relevante y muy rentable, ¿no?, de ser estudiado en la España actual, ¿no? Describe usted la biblioteca que tenía este personaje, que evidentemente era un ilustrado, y, en fin, barriendo un poco para casa y por destacar, usted destaca la influencia que tuvo en él, como en mucha gente culta, digamos, del momento, Baltasar Gracián. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente, sí. Bueno, la biblioteca suya, que son 13 o 14.000 volúmenes, se conserva en la Biblioteca del Estado, que así se llama, bávaro, en Múnich, ¿no? Yo he trabajado en ella, y bueno, es impresionante lo que la curiosidad que este hombre tenía, ¿no? Efectivamente, Baltasar Gracián es un autor, yo me considero, hace un rato escribía a un amigo y le decía, yo todas estas cosas que pasan en la sociedad
las comprendo porque yo soy un alumno de Baltasar Gracián, me he leído muchas veces el Criticón y ahí está explicado todo, ahí está explicado cómo es la sociedad y cómo somos los humanos. Y entonces quienes tenemos un discípulo de Baltasar Gracián, pues tenemos ya un camino recorrido muy importante. De esto se dieron cuenta los alemanes a finales del siglo XVIII y efectivamente Baltasar Gracián es traducido, no el Criticón, pero algunas otras obras suyas, es traducido al alemán y, y está muy presente en las bibliotecas alemanas, etcétera, y en el pensamiento alemán. Es curioso, ¿no? Porque un jesuita aragonés, que en fin, estaba aquí en España, etcétera y tal, y sin embargo es trasladado allí. Su obra yo creo que es absolutamente fundamental, como digo, conocemos toda la ola del siglo de oro, de Cervantes, de Quevedo, etcétera, pero esta obra, sobre todo el Criticón, yo creo que es una obra absolutamente clave. Cuando se dice que la sociología, dicen los sociólogos oficiales, los que son profesores y tal, que si nace en el siglo XVIII, que si Comte, que si Saint-Simon, que si no sé qué, que no sé cuándo. Yo siempre digo, la sociología el conocimiento de la sociedad y de la naturaleza humana está en el Criticón. Y ahí es donde está explicado todo. Y se gana mucho si uno se lo lee de vez en cuando en la vida y se lo repasa. En el libro, evidentemente, está presente la cuestión de Alemania. Siempre hay una singularidad alemana por muchísimos motivos a lo largo de la historia y es muy importante, obviamente, en la construcción europea. Le voy a leer unas breves líneas que me han parecido muy interesantes. Hablando de ese momento de finales del siglo XVIII, dice usted, por mucho interés que hubiera puesto un revolucionario alemán en alzarse contra el régimen secular establecido, lo cierto es que en el Sacro Imperio no había ninguna Bastilla que asaltar, ni ningún Versalles que simbolizara el poder de un monarca absoluto. Yo creo que esto también, conecta un poco con lo que algunos han llamado una hegemonía reluctante de Alemania. Alemania parece como que, en fin, siempre lidera, de alguna forma es locomotora de Europa, como se dice mucho, pero bueno, tiene, y eso se ve muy claramente en la actualidad, un cierto reparo a, bueno, no sé si a liderar o a encabezar, a ser más asertivo en su liderazgo, dicho de una manera más clara. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, en primer lugar yo debo decir que yo me he ocupado mucho de todo esto de Alemania, porque aprovecho, digamos, mis conocimientos de la lengua y tal, para haber explicado aquí al ciudadano español que se interesa por estas cosas, pues el funcionamiento un poco, ¿no?, del sistema político alemán y el austriaco y del Imperio Austrohúngaro. Porque una obra mía anterior a esta que hice con mi hijo Igor es el imperio, una obra en la que llamamos El Estado Fragmentado y que dio mucho juego en los años 2006, 2007 en España. Se hicieron muchas ediciones de ese libro y tal. Y ahí estudiábamos, mi hijo y yo, pues el Imperio Austrohúngaro. Es un modelo, digamos, de referencia muy importante para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un Estado ahora federal, o federalizante, o como se le quiera llamar, regional, que tiene que mirarse en esas experiencias, ¿no? Alemania, efectivamente, tiene un papel protagonista en la actualidad europea. Antes decía o hablaba yo de la similitud entre el Sacro Imperio y lo que hoy ocurre con las instituciones europeas. Y a mí me recuerda el enfrentamiento Austria-Prusia, que entonces era un enfrentamiento, pero eran las dos potencias hegemónicas dentro del Sacro Imperio, Austria y Prusia, sobre todo a partir del siglo finales del XVII, XVIII, etc. Me recuerda ahora a lo que es la conjunción Francia-Alemania para dirigir Europa, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? La hegemonía la siguen manteniendo Francia y Alemania. Y yo creo que eso, no sé si calificarlo de bueno o malo, es una realidad, simplemente, ¿no? Y sobre todo después de la salida del Reino Unido, pues esto es absolutamente inevitable. Yo creo que en estos momentos Francia y Alemania sus dirigentes han vuelto a tomar un poco las riendas del asunto,
Pero yo vuelvo a insistir que la Unión Europea no podrá salir adelante si no es gracias al funcionamiento de sus instituciones comunes. No puede ser que aquí quien lleve la batuta sean los jefes de los estados, los jefes de gobierno, el caso de Macron o de la señora Merkel. Eso no puede ser. La batuta europea la tienen que llevar los dirigentes de la Comisión Europea, los parlamentarios europeos y las instituciones comunes europeas, que es lo que quiso Jean Monnet cuando fundó todo este invento. Y eso es lo que ahora se está perdiendo. Hoy se reúne otra vez los jefes de Estado y de Gobierno. Los jefes de Estado y de Gobierno... Se graba esta entrevista el viernes 19 de junio. Efectivamente, se está reuniendo ahora el Consejo Europeo. Se está reuniendo ahora. Esa reunión del Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno, Mariano, supone que sobre los jefes de Estado y de Gobierno se ha hecho recaer todo el peso de la dirección europea. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El peso de la dirección europea no puede recaer sobre los jefes de Estado y de Gobierno, tiene que recaer sobre las instituciones comunes europeas. ¿Qué pensaríamos si los Estados Unidos de Europa, de América, fueran los gobernadores de los estados los que se reunieran al margen de lo que es el gobierno en Washington, el Parlamento, la Cámara de Representantes? No funcionaría, eso no funcionaría. Eso es un error tremendo y ese error lo estamos pagando, claro. Pero evidentemente con la fragmentación política de los últimos años hay actores políticos cada vez más relevantes, con cada vez mayor peso, y evidentemente estoy pensando en los Orbán, Kaczynski, Le Pen, en fin, en el asunto británico es un poco distinto, y evidentemente en España Vox, que son formaciones políticas con cada vez mayor aceptación, que, entre otras cosas, hacen una impugnación muy clara de esas instituciones europeas y que dicen exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo, que son los estados, que la soberanía tiene que seguir manteniéndose en los estados y, en fin, impugnan en mayor o menor grado la construcción europea, pero desde luego deja muy claro que tiene que pasar lo que usted describe que hoy, viernes 19 de junio, está pasando, que los jefes de Estado son los que se reúnen y son, para entendernos, los que parten el bacalao. Claro, efectivamente, y no solamente Víctor Orbán, que usted cita, Víctor Orbán, Vox o estos, en fin, que no gobiernan, pero que están en una onda como la de Marine Le Pen, etcétera, ¿no? No solamente eso, sabe usted perfectamente que acaba de producirse o de publicarse una sentencia del Tribunal Constitucional alemán muy importante, hace un mes o mes y medio, sobre los programas de compra de la deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Y el Tribunal Constitucional alemán ha puesto dinamita en la construcción europea, sin darse cuenta, no, bien conscientes, poniendo en cuestión la capacidad que el Banco Central Europeo tiene para llevar a cabo estas compras de deuda pública, ¿no? Bueno, esto ha desatado una polémica muy grande, también en Alemania, donde, para quienes seguimos la prensa alemana, lo sabemos, la unanimidad en torno o detrás del del Tribunal Constitucional no existe. Hay muchos juristas alemanes y economistas que están pegando unos palos tremendos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que aquí hay hoy mismo en el Frankfurter Allgemeine hay una información muy detallada de las propuestas que está haciendo el Banco Central alemán para solucionar este conflicto que ha promovido el Tribunal Constitucional. Es decir, que los enemigos de la construcción europea están claros, usted los ha señalado perfectamente, pero lo que se trata es de que quienes creemos en la construcción europea, porque es imposible que los estados puedan hacer frente, los estados individualmente considerados puedan hacer frente a lo que se avecina en el diseño del planeta en su conjunto, estamos de acuerdo con una Europa fuerte, una Europa unida. Todos los estados, hay que meterse en la cabeza que todos los estados europeos son unidades políticas pequeñas, aunque algunas no lo sepan, por ejemplo los alemanes, que no lo saben,
y que lo importante es la unión frente a China, frente a los Estados Unidos, frente a la India, frente a las grandes potencias emergentes. Es fundamental. Y por eso es muy fundamental que se creen unas instituciones fuertes. Y esas instituciones fuertes tienen que ser las instituciones comunes. Vuelvo a contar lo de la Constitución americana a finales del siglo XVIII. Estos señores de allí conocían el mundo europeo, conocían el funcionamiento de la Confederación Helvética y conocían el funcionamiento del Sacro Imperio y rechazaron abiertamente eso. ¿Con qué argumento? Que era extraordinariamente débil en su interior. Débil en su interior y débil para enfrentarse al exterior. Esas dos cosas. Eso sigue estando vigente, absolutamente vigente. Por tanto, hoy día, estas reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno es que se están reuniendo con más frecuencia, me refiero, que el Pleno del Ayuntamiento de León. Es que eso no puede ser, es que no está diseñado eso en los tratados. En los tratados ese órgano que son los jefes de Estado y de Gobierno, que no estuvieron en la mente nunca de Jean Monnet. Jean Monnet no diseñó eso es una cosa muy posterior de los años 70, esos están diseñados en los tratados actualmente vigentes como una organización, digamos, de referencia para marcar ciertas directrices de carácter muy general, pero no para estar en el día a día de los asuntos que se tratan en las instituciones europeas. Y eso hace que se estén reuniendo, como ya ve usted, pues cada 20 días, cada mes, están reunidos los jefes de Estado y de Gobierno. Como suelo decir, más que el pleno de un ayuntamiento de una capital de provincia pequeña. Eso no puede ser. No puede ser porque eso es restar el protagonismo a las instituciones comunes europeas. Y eso es un error fundamental. Si no hay una política de inmigración en Europa, no es por Europa, es por los Estados. Europa diseñó una política de inmigración, pero los que no lo aplicaron fueron los Estados. Ahí es donde está el asunto, el centro del asunto, ¿no? Evidentemente, esa mayor frecuencia de las reuniones tiene que ver indudablemente con la situación de la pandemia y mucha gente tiene la tesis de que si la Unión Europea no da una respuesta completamente satisfactoria, pues esto alentará más el antieuropeísmo en lugares donde no termina de prender del todo. Estoy pensando singularmente en Italia, que es el país que en primera instancia y de manera más terrible ha sufrido la pandemia, pero donde, bueno, parece que hay un antieuropeísmo muy larvado que en esta situación podría emerger como nunca antes, ¿no? Claro, es que la Unión Europea debió hacerse presente, ¿no?, en todos los estados europeos afectados por la pandemia, que han sido todos. Y yo, ¿qué es lo que yo he echado de menos? Hombre, he echado de menos que hubiera tiendas de campaña, hospitales montados con la bandera de la Unión Europea, con médicos, con enfermeros, con sanitarios de la Unión Europea, enviados por la Unión Europea, una respuesta mucho más contundente, para que el ciudadano normal y corriente viera que ahí había una respuesta y una solución a sus problemas diarios, a sus problemas concretos, que la Unión Europea no es un sitio donde está la gente reunida hablando de cosas que a la inmensa mayoría de los ciudadanos pues no les importan o no las entienden, lógicamente, o lo que sea. No, esto exigía una respuesta muy contundente y muy visible. Y por eso hablo de eso, de tiendas de campaña, hospitales de campaña, médicos, etcétera, con las insignias y la bandera de la Unión Europea. Esto es lo que se ha echado de menos. La reacción inicial fue muy mala la de sálvese quien pueda y a ver aquí cómo salimos de esta. Hoy está siendo un poco bastante más razonable, pero muy lenta, muy lenta. Y lo estamos viendo en los periódicos de hoy, todas estas medidas que se piensan adoptar todavía necesitan un recorrido hasta que sean realidad en los estados muy largo, ¿no? Yo echo de menos, como digo, eso, la presencia visible, ¿no?, la presencia visible de las instituciones europeas para los ciudadanos. En eso la respuesta a la pandemia ha sido muy, muy débil, muy fragmentaria y muy poco convincente, ¿no? Y yendo a la respuesta española, el gran debate es entre quienes, el gobierno y los que le apoyan,
singularmente Ciudadanos, defienden que el estado de alarma era la única solución para establecer un confinamiento tan severo como el que hemos vivido y estamos viviendo ahora en los últimos días, a pesar de las fases de desescalada, y quienes, como la oposición política, consideran que no era necesario y que además se podía haber recurrido a la legislación ordinaria que parece que ahora habría que reformar para futuros confinamientos, dado que el virus puede rebrotar en otoño, como dicen los expertos, etcétera. La pregunta al jurista pues es inevitable, ¿cómo ve ese asunto? Bueno, yo no me he pronunciado exactamente, pero sí mi mujer, que también es Mercedes Fuertes, que es catedrática también de Derecho Administrativo, se pronunció en un artículo en El Mundo sobre lo inapropiado de la figura del estado de alarma para defender el estado de excepción. El estado de excepción es el estado que permite la limitación tan extraordinaria de derechos fundamentales que hemos padecido los españoles. Hay que decir que bueno, pues no se podía salir a la calle, sin que te pudiera interceptar un guardia civil o un guardia municipal para pedirte tus credenciales a ver qué hacías por la calle. Bueno, esto es una cosa bastante notable. Yo recordaba un chiste de Forges o de Peridis, algún dibujante gráfico de hace años, de un personaje que se ve la Gran Vía de Madrid absolutamente solitaria y hay un señor andando por ahí el día que se está celebrando un gran partido de fútbol de esto tremendo y tal, y hay un señor solitario que va caminando por la Gran Vía y se le acerca a un guardia y le dice: ¿qué hace usted por la calle? Identifíquese, ¿no? Bueno, porque no estaba viendo el partido de fútbol, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te podían hacer, lo que nos podían hacer en cualquier momento. Es decir, ha habido un cercenamiento de las libertades en unos términos que el estado de alarma no cubría. Había que haber recurrido al estado de excepción, que además permitía, y esto es lo importante, permitía la participación de las fuerzas políticas en la adopción de las decisiones, lo que no permitió el estado de alarma. Pero en fin, esa es una batalla ya perdida. Vuelvo al ejemplo alemán. Los alemanes tienen una legislación de emergencia que bien conozco yo porque se aprobó justamente cuando yo vivía por allí y estudiaba allí, y hay que ver la que se organizó con aquello. Los alemanes no han recurrido a la legislación, han recurrido a la emergencia, han recurrido a una ley que se llama Ley de Infecciones y de transmisión de infecciones, que han modificado de manera rápida y urgente en una semana para acomodarla a la situación. Y con ese sistema han funcionado, de manera que la legislación española, yo creo que ahora, porque estamos ya en otro momento histórico, salimos de las circunstancias excepcionales y yo creo que hay que recurrir a la legislación normal, ver si que yo creo que hay armas suficientes para afrontar una situación como esta, y en cualquier caso, ahora es el momento también para esa legislación normal de sanidad, etcétera, de orden público, tal, de seguridad, bueno, pues introducirle las rectificaciones que sean necesarias para que sirvan y no recurrir a estos aparatosos mecanismos de la legislación de alarma, etcétera, que han llevado a la creación de un mando único, que luego hemos visto que ni mando único ni nada. En estos momentos estamos sin saber cuántos muertos ha habido en España, que es que esto es algo verdaderamente inconcebible, ¿no? Es decir, que no, y que la cifra de muertos, veo en los periódicos y lo que cuentan ustedes, que está paralizada desde hace 10 o 15 días. ¿Pero esto cómo es posible? Con un sistema de mando único como se ha tenido, ¿no? Se graba esta entrevista horas antes de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a hacer una comparecencia, una rueda de prensa en la que se supone que va a fijar o a establecer una cifra definitiva a lo que usted estaba aludiendo. A ver si es verdad, Como lo ha citado además, volvemos a este Mongelás, Gracia y desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico, Mongelás, el liberalismo incipiente, Marcial Pons, que es el último libro de Francisco Sosa Wagner, y ahí, como es preceptivo siempre, un capítulo de agradecimientos, que en este caso se llama Confesión y agradecimientos, del que leeré, pues la última línea. Evidentemente a muchas personas, y dice: y en fin, y como siempre, a Mercedes Fuentes, sin cuyo apoyo yo sería un cachivache de escasa utilidad.
no, sin menoscabar la labor de Mercedes, no creo que sea para tanto. Mercedes, que por cierto nos ha ayudado en esto de la Sí, claro. informática. Yo también recurro a Isa, a mi mujer, para lo de la conexión, Claro, porque claro, a veces es imposible. claro. ¿Cuándo conoció usted a Mercedes? Y en fin. Bueno, pues Mercedes es mi segundo matrimonio, ¿no? Y bueno, la conocí un día que yo entonces tenía yo un despacho profesional de abogado en Oviedo, y vino a verme su madre, pues, a hacer con ella, pues para hacerme una consulta profesional de abogado, ¿no? Y recuerdo que cuando ella entonces acababa de terminar la carrera, pues, más joven la puñetera bastante más joven que yo, y entonces pues me acuerdo que cuando se marchó, a un chico que trabajaba allí conmigo, de colaborador en el despacho, le dije: ¿has visto a la chica esta que ha venido? Y dice: sí, muy mona, muy guapa y tal. Y entonces le dije: pues esta chica va a ser mi mujer. ¿Y qué me dice? Yo estaba entonces casado. Y digo: esta chica va a ser mi mujer. Y efectivamente lo fue, después de muchas complicaciones, y una cosa, en fin, movida, como tiene que ser todo lo que se precia y todo lo que es valioso, pues cuesta. Y bueno, pues tenemos un matrimonio muy feliz, sí, muy feliz. Con una colaboración profesional además, porque han Bueno, hecho una muchas colaboración cosas profesional, juntos. porque ella también es administrativista, es catedrática aquí en la facultad, y bueno, pues hemos hecho muchos libros juntos y hacemos muchas cosas juntos, de manera que hay una colaboración muy grande. Ahora, cuando terminemos esta entrevista, pues nosotros nos vestimos de campo y nos vamos a este entorno boscoso que tengo aquí, y es en ese entorno boscoso, debo decir, donde hemos planeado y planificado todas nuestras ocurrencias, buenas o malas. Bueno, pues le dejamos para que tenga la próxima ocurrencia intelectual, porque seguro que vendrán más libros como este de Francisco Sosa Wagner. Políticamente creo que nos hemos cortado la coleta, aunque yo, conociéndole a usted en realidad, no descartaría nunca nada, pero bueno, sin duda, labor intelectual nos va a quedar mucha. Ha sido un auténtico placer. Yo, Mariano, dije cuando me marché de esto, dije: los españoles pueden estar tranquilos porque yo nunca más voy a volver a la política. Pueden dormir tranquilos. Sobre todo la familia, me imagino que también. Sí, sí. Don Francisco, muchas gracias. Un placer. Nada, por favor, un placer, un placer.